A continuación, vamos a ver las propiedades del producto punto. Anteriormente ya habíamos visto en un video lo que era el producto punto, la manera en que se realiza el producto punto, una operación que se hace entre vectores. Bueno, ahora vamos a ver algunas de las propiedades que tenemos del producto punto. La primera, bueno, me dice que el producto punto de un vector por él mismo es igual a la norma del vector al cuadrado. Es decir, cuando nosotros hacemos el producto punto de un vector por él mismo, esto va a ser igual a la magnitud de ese mismo vector, pero elevado al cuadrado. La segunda propiedad, A.B es igual a B.A. Bueno, ¿esto qué nos dice? Esto nos está indicando que no importa el orden en que realicemos nuestro producto punto. Es decir, es lo mismo que A.B que B.A. Es una propiedad que se le llama conmutativa, ya que no importa el orden de los elementos, en este caso de los vectores. Número 3. Bueno, en esta propiedad nos dice que el producto punto de A por una suma de vectores es igual a A.B más A.C. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el producto distribuye la suma. A esta propiedad se le llama propiedad distributiva. Siguiente propiedad. Bueno, aquí nos habla de que un escalar K por un vector A punto B es igual a realizar el producto punto de A punto B y luego multiplicarlo por nuestro escalar K. Esto también de igual manera es lo mismo que hacer el producto punto de A punto el B, ya haberlo multiplicado por el escalar K. Entonces, esto es lo mismo. Siguiente propiedad. Bueno, nos dice que un vector 0, en este caso, ¿cuál es mi vector 0? Bueno, aquel que tiene componentes en caso de R2, 0, 0, en caso de R3, 0, 0, 0, multiplicado en producto punto por un vector B, esto es igual a 0. Entonces, esas serían las propiedades del producto punto que tenemos que tener en consideración al momento de hacer algunos cálculos o problemas presentados. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el ángulo entre vectores. Bueno, vamos a suponer que tenemos un vector U y un vector V. Entonces necesitamos en este caso sacar el ángulo que se genera entre estos dos vectores. Si ustedes se fijan, aquí se generan dos ángulos. El primer ángulo que se genera entre estos dos vectores es este ángulo que es el pequeño, pero hay que tener en cuenta que también hay otro ángulo que se encuentra entre estos dos vectores, que sería todo este. Bueno, aquí por convención el ángulo que se toma es el más pequeño, o sea, en este caso este, teta. Ese es el ángulo que se obtiene. Bueno, la fórmula para sacar el ángulo entre dos vectores es la siguiente. Coseno de teta es igual al producto punto U punto V sobre la magnitud de U por la magnitud de V. Esta fórmula la podemos justificar con trigonometría usando la ley de cosenos. Algo parecido a lo que es el teorema de Pitágoras. O sea, vamos a suponer que aquí generamos un vector que sería el vector resta entre U y V y se me generaría un triángulo en el cual este lado, el vector suma, vamos a suponer que sería mi lado C y por medio de la ley de cosenos que me dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno de teta, podemos llegar a esta fórmula. O sea, esa es la justificación de esta fórmula. ¿Sí? Bueno, vamos a poner un ejemplo de cómo sacar el ángulo entre vectores. Vamos a suponer que tenemos el vector U dado por los componentes 1, 3, 0 y el vector V dado por los componentes menos 1, 3, 2. Bueno, la fórmula para sacar ángulo entre vectores es coseno de teta es igual al producto punto U punto V sobre magnitud de U por magnitud de V. Entonces tendríamos que sacar el producto punto.
entre los vectores. ¿Cómo sacamos el producto punto? Pues es la suma de las multiplicaciones de los componentes, es decir, 1 por menos 1 más 3 por 3 más 0 por 2. Recuerden que el producto punto también se le conoce como producto escalar, por lo que nos da como resultado un escalar, o sea, un número real. En este caso, el producto punto de u punto v nos dio 8. Entonces, este escalar lo vamos a dividir entre la magnitud de u por v. ¿Cómo sacamos la magnitud? Pues por medio, recuerden, del teorema de Pitágoras. La magnitud de u sería igual a la suma de los cuadrados de los componentes. 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 0 al cuadrado, raíz cuadrada. Y el de v es también la suma, aquí me faltó un paréntesis, la suma de los componentes menos 1 al cuadrado, 3 al cuadrado y 2 al cuadrado. Entonces esto es, respectivamente, la magnitud de u es igual a la raíz de 10 y la magnitud de v es igual a la raíz de 14. Ojo que aquí faltó un paréntesis, Bueno, entonces el coseno de teta es igual al producto punto, que es mi escalar que ya saqué acá, sobre el producto de la magnitud de u por v. Entonces esto nos da 8 entre raíz de 140, que si lo pasamos a decimal, 8 entre 11.83. Esto nos da 0.67612. Pero recuerden que lo que queremos sacar es el ángulo entre los vectores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues despejamos teta. ¿Cómo despejamos teta? Pasamos este como arco coseno de 0.67612 y esto nos da que el ángulo es igual a 47.46 grados. Entonces, esa sería la forma de sacar ángulo entre vectores, una de las aplicaciones de lo que tenemos para producto punto. Otra de las aplicaciones que tiene el producto punto es para encontrar vectores ortogonales. ¿Qué quiere decir esto de vectores ortogonales? Bueno, vectores ortogonales se define como dos vectores que forman un ángulo de 90 grados. Es decir, vamos a suponer que tenemos un vector u dado por los componentes 2,1 y un vector v con componentes menos 1,2. ¿Cómo lo vamos a ver esto geométricamente? Vamos a suponer que graficamos esto en el plano cartesiano, estos dos vectores. Ahí están. Entonces, ahí podemos observar geométricamente que el ángulo entre esos dos vectores es 90 grados. Eso ahí se puede observar, pero anteriormente ya vimos cómo sacar el ángulo entre dos vectores. Podríamos demostrarlo con la fórmula anterior, que me dice que el coseno de teta es igual al producto punto u punto v sobre el producto de las magnitudes. Entonces, esto lo podríamos comprobar. Si se fijan en la fórmula tiene el producto punto, o sea, uno de sus componentes es el producto punto. Si nosotros aquí en primera instancia sacamos el producto punto de los dos vectores, el producto punto nos da como resultado un escalar 0. Bueno, jóvenes, esto no es casualidad que nos dé 0. ¿Por qué no es casualidad? Porque para que dos vectores u y v sean ortogonales, o es decir, perpendiculares, tienen que tener su producto punto igual a 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que para que dos vectores sean ortogonales, es decir, tengan un ángulo entre ellos igual a 90 grados, su producto punto al realizarlo debe de dar como resultado 0. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. El vector u dado por los componentes 1, 5, menos 2 y el v 2, 0 y 1. Vamos a comprobar si estos vectores, o sea, aparte de gráficamente, porque los podemos graficar en el plano y observar si el ángulo que se forma entre ellos es de 90 grados. Sin embargo, pues hay que comprobarlo algebraicamente. ¿Cómo lo vamos a poder comprobar algebraicamente? Pues
haciendo el producto punto. Si el producto punto de estos dos vectores es 0, entonces decimos que son ortogonales. Procedemos a hacer el producto punto, que es la suma de los productos de sus componentes. Es decir, 1 por 2 más 5 por 0 más menos 2 por 1. Esto es 2 más 0 más menos 2. Esto es igual a 0. Entonces, ¿qué concluimos? Que el vector U y el vector V sí son ortogonales. Es decir, su ángulo es de 90 grados el ángulo entre los dos es de 90 grados. Hay que recordar aquí también que el ángulo siempre de dos vectores va a encontrarse entre 0 y 180 grados. ¿Esto por qué? Porque recuerden que al inicio vimos que el ángulo que se saca entre dos vectores siempre es el más pequeño. Entonces, por lo tanto, el ángulo, debe de estar entre 0 y 180 grados. Esta fórmula o esta propiedad de que el producto punto de U por U punto V es igual a 0, quiere decir que estamos hablando de vectores ortogonales, es muy fácil de justificar, ya que si nosotros aplicamos la fórmula de ángulo entre dos vectores, ahí podemos corroborar que si el producto punto es 0, pues entonces tenemos que el coseno de 90 nos da 0. Entonces ahí estaríamos llegando a una justificación.